Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este tiempo donde podemos nuevamente reunirnos, ya sea a través de esta transmisión online y poder compartir lo que es la palabra de Dios. Hoy nos toca leer la segunda parte, ¿cierto?, del Espíritu Santo y la iluminación. La semana pasada, o en el video pasado, estuvimos hablando ahí sobre la ceguera del hombre. Muchas veces pensamos que el hombre tiene la capacidad de poder llegar al Señor o de poder recibir cosas de parte de Dios, pero nos damos cuenta o nos dimos cuenta a través del estudio pasado, la ceguera del hombre, que el hombre es ciego, que el hombre tiende a pensar siempre lo malo, tiende a pensar cosas que no nos van a llevar por un buen camino. Y para eso necesitamos, obviamente, la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de la iluminación? ¿Ya? Es un término que muy pocas veces se habla dentro de lo que son las iglesias o los temas bíblicos, ¿no? Siempre le damos predominación a otras cosas como más sobrenaturales o más místicas, pero no le damos la real importancia a lo que el Espíritu Santo hace y produce en cada uno de los cristianos. Y es por eso que estoy hablando sobre el Espíritu Santo. El primer estudio que hicimos fue el Espíritu Santo y la regeneración, que es el nuevo nacimiento, cómo actúa o cómo opera. Hoy estamos hablando sobre la iluminación, el Espíritu Santo y la iluminación del Espíritu. Necesitamos esa luz para poder entender y poder comprender las verdades que Dios tiene derramadas en su palabra para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos adquirir verdadero conocimiento. eh, no solamente necesitamos tener sabiduría o poder leer. Necesitamos que el Espíritu Santo nos pueda iluminar y nos pueda hacer entender cuál es el plan de Dios, cuál es la revelación de Dios, ¿cierto? Tenemos que verla y eso lo vemos a través de la Escritura. Y es por eso que hablamos del Espíritu Santo. ¿Ya? Dios nos da a los hombres, nos da una Biblia o un libro infalible que no tiene errores. ¿Ya? Alguien me podrá decir, no, si hay errores bíblicos, no son errores de parte de Dios. Puede que sea las traducciones que se hayan cambiado una coma, una palabra, pero el mensaje de Dios directamente no tiene errores. Nos dejó un libro o una Biblia infalible, ¿ya? Y nos dejó los ojos para que la pudiéramos leer. Y esto es algo que a veces a nosotros nos cuesta, hermanos míos. Preferimos que alguien nos lea una cita bíblica, preferimos que alguien nos dé la interpretación, pero no queremos tomarla por nuestra propia cuenta. Bueno, para eso está el Espíritu Santo. Algunos pasajes que hablamos la semana pasada o en el video pasado nos mostraban claramente que solo Dios es quien puede abrir nuestros ojos espirituales y no el hombre. El salmista, por ejemplo, se sentía incapaz de abrir los ojos por sí mismo y le pide a Dios que Dios lo haga y en este caso le suplica ahí en el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y esto es algo muy importante en nuestra vida, mis queridos hermanos, porque muchas veces oramos y pedimos cosas, pero realmente no oramos con esa convicción, o no oramos con ese propósito de decirle a Dios, abre mis ojos para ver tu grandeza, para poder ver tu poder. Y Dios, hermano mío, no solamente nos abre los ojos, la mente, los oídos, pero abre nuestro ser. Le pedimos de corazón, le pedimos suplicándole, Dios va a abrir nuestro ser para que podamos ver, como decía el salmista, mirar las maravillas de tu ley, de tu palabra. ¿Ya? A veces decimos, no, es que la Biblia produce en nosotros que nos trabemos, que no podamos cambiar. No, si la Biblia lo que más hace, hermano mío o amigo, es tratar de hablarnos, de enseñarnos, de guiarnos para que nuestra vida pueda ser transformada.
Muchas veces tratamos de mirar las cosas sobrenaturales o las cosas de Dios con nuestros propios ojos, pero no podemos como el salmista tampoco pudo. Ya, por eso le pide a Dios y Dios es el único que puede abrir los ojos. ¿Ya? Y del mismo modo, Lucas dice que fue el Señor quien abrió los ojos de los discípulos para que pudieran entender. Y también leímos un pasaje bíblico que fue el Señor quien abrió el corazón de Lidia para que pudiera comprender. Y es lo que necesitamos hoy en día, que Dios abra nuestros ojos, abra nuestra vida para poder entender, para ver las maravillas de Dios a través de su palabra, para poder entender sus preceptos, sus mandatos, para poder caminar de acuerdo a su estatuto y no a los nuestros. ¿Ya? En una forma más específica, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, no es ni Dios, no es ni el Hijo Jesucristo quien ilumina la mente del hombre, es el Espíritu Santo. ¿Ya? Es quien nos da sabiduría, quien nos da comprensión para poder entender las maravillas y las profundidades de Dios. Y esto está claramente insertado en la Biblia, ¿ya? Especialmente en algunos pasajes de la Escritura, sobre todo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1, Pablo afirma que no vino a Corinto con palabras con excelencia de palabras o de sabiduría. Y prosigue en los versículos siguientes, 4, versículos 4 y 5 de Primera de Corintios capítulo 2. Ni palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría de los hombres, sino que fueron con el poder de Dios. Pablo está afirmando esto. Yo no hablo palabras sabias, palabras inteligentes o con palabras persuasivas para la gente. Hablo a través del poder de Dios. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo que ni él ni ningún otro hombre es capaz de comunicar fe si no es por medio de la demostración y el poder del Espíritu Santo. No, aquí no tiene que ver la elocuencia, no tiene que ver la dicción, no tiene que ver el conocimiento de palabras que uno a veces usa, ciertos términos para que, es decir, como yo a veces digo, adornar un poco el mensaje, ¿no? Para que no sea tan rústico, tan directo. Adornamos el mensaje con palabras, a veces hasta rebuscadas, no. Pablo lo que está diciendo es que estas palabras no sirven. Lo único que puede producir fe, lo único que puede producir cambio, lo único que puede producir transformación, no solamente en los impíos, sino que también en la gente cristiana, es con el poder del Espíritu. El Espíritu Santo es quien entra en el corazón de una forma indescriptible y misteriosa. Es el Espíritu Santo quien convence a la persona de pecado. Es el Espíritu Santo quien abre el corazón, abre la mente y el ser para que las personas o nosotros podamos entender y comprender cuál es el mensaje de Dios. El hombre natural, como ya lo vimos la semana pasada, está ciego y por consiguiente no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Cuando Pablo está hablando de la persona espiritual, está hablando de una persona donde mora el Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo. Solamente una persona así, como dice Pablo, puede juzgar y discernir todas las cosas. Por consiguiente, el Espíritu Santo es necesario para la iluminación de la mente. En Efesios capítulo 1, versículo 17, Pablo también lo dice muy claramente, que es el Espíritu Santo quien ilumina la mente. Y busquemos Efesios capítulo 1. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 17. Y Efesios 1, 17
Dice de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina. A los tesalonicenses no les llegó el Evangelio solo con palabra escrita o palabras orales, sino que fue acompañado por el poder del Espíritu. Cuando alguien me pregunta cuál es el poder del Espíritu, es que nuestra mente y nuestro ser sean iluminados con la palabra y el poder de Dios. Y esto es lo que muchos hoy en día necesitan. Juan escribe a sus lectores, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27, escribe a sus lectores que tienen la unción, es decir, el Espíritu Santo en ellos. La consecuencia es que escribe conocer todas las cosas, es decir, las cosas básicas espirituales, y que la misma unción, el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas. En resumen, cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, la ilumina, le da entendimiento, le enseña, abre sus ojos, quita el velo de su corazón, sensibiliza su corazón a fin de que pueda conocer las cosas del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo, el hombre es ciego para ver las verdades de la revelación. Pero cuando hay demostración del Espíritu, y con esto no estoy diciendo que hablemos en lenguas, no estoy hablando de eso. La demostración del Espíritu es que el Espíritu nos abre la mente para poder entender las cosas. Deberíamos observar cuidadosamente que el Espíritu Santo no ilumina al hombre comunicándole una revelación secreta, un conocimiento nuevo. No, el Espíritu Santo nos está mostrando o nos revela lo que ya ha sido escrito. Esto yo lo he aprendido con el tiempo. Cuando alguien quiere algo nuevo, por lo general, hablando espiritualmente, necesitamos una nueva revelación, un nuevo mover, una nueva unción, un nuevo avivamiento. Cuando empezamos con esa temática, significa que el hombre no ha recibido ni la unción, ni el poder, ni el avivamiento, ni nada. Porque cuando el Espíritu Santo nos ilumina, nos abre la mente, nos revela lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿sabe? No necesitamos nada. Nos alimenta, nos sacia. Como veíamos o podemos ver en los mensajes del día domingo, Jesús es el pan de vida. Y cuando Él nos da de comer de ese pan, no tendremos más hambre, no tendremos más sed, no tendremos más necesidad, porque Él lo suple todo. No ha habido más revelaciones desde que la Biblia quedó completa. La revelación especial concluyó con el Nuevo Testamento. Dar revelaciones nuevas sería tan inútil como tratar de que el ciego viera porque se le colocan dos soles en el firmamento en vez de uno. El Espíritu Santo, hermanos míos, no ilumina al hombre dándole más conocimiento, sino que ilumina al hombre dando o actuando misteriosamente en su corazón a fin de que pueda ver la revelación que ya ha sido escrita, que ya ha sido dada de parte de Dios. El salmista no necesitó otra ley. Él le dijo, abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu ley, ya escrita.
Los judíos inconversos no necesitaron revelaciones adicionales a las de Moisés, sino que lo que necesitaban era que se les quitara el velo del corazón. Los efesios no necesitaban otro evangelio, sino que se disipara la oscuridad que les impedía ver el evangelio que Pablo ya les había predicado. Y cuando Pablo escribe a los tesalonicenses que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, no dice que les da un mensaje nuevo, sino que el antiguo mensaje les llegó de una forma nueva. Y es lo que necesitamos hoy en día. No necesitamos un mensaje ni una nueva revelación. Necesitamos que esta revelación, el Espíritu Santo, nos ilumine para poder entender y comprender esta revelación que ya ha sido dada por Dios. La iluminación del Espíritu Santo se podría comparar a la apertura de los ojos de Balaam cuando el ángel del Señor se le interpuso. ¿Te acuerdas de la historia? Bueno, yo se las trato de resumir. El ángel estaba allí. El asno podía ver al ángel, pero Balaam no. Y a fin de que Balaam viera, Dios no tuvo que colocar otro ángel delante de él, sino que simplemente abrió sus ojos para que pudiera ver al que ya estaba allí. ¿Se acuerdan cuando el siervo de Elías viene un ejército en contra del profeta? Eliseo, perdón. Viene un ejército y el siervo se asusta. Señor, viene un ejército en contra de nosotros. Tranquilo, varón. Tranquilo. No, Señor, tengo miedo, tengo susto. Y el Señor, y el profeta ora para que Dios pueda abrir los ojos del varón, del siervo. Y cuando abrió los ojos, vio millares y millares de ángeles en carro y a caballo. Un ejército angelical tremendo. Y pudo darse cuenta que era mayor el ejército de los ángeles que aquel que venía a atacar o a confrontar al profeta. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos míos. Nos ilumina, nos abre la mente. La iluminación podría compararse al efecto de un telescopio. Sin un telescopio el hombre no ve las estrellas que están en la lejanía, vemos solamente lo que nuestros ojos pueden ver. Lo que necesitamos es un ojo nuevo, y no ojos, sino que un telescopio a fin de poder ver lo que está ante nuestros ojos. El telescopio no sitúa un objeto nuevo delante de la persona, sino que hace visible lo que ya está allí. Así sucede con la iluminación por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo abre los ojos espirituales del hombre para que vea la revelación que ya está escrita en la palabra. Para concluir o para redondear esta mini enseñanza, a veces se piensa que si el cristiano es tan bueno, si ofrece los mayores beneficios para este mundo y el mundo venidero, si es tan lógico, si es la fuente de todo conocimiento, ¿por qué no cree más gente? ¿Por qué las iglesias en su mayoría no tiene más gente? ¿Por qué los educados o los universitarios, los profesionales o un montón de gente erudita no llega a las iglesias? La respuesta es porque el hacerse cristiano no depende de la sabiduría del hombre, sino que depende de la iluminación del Espíritu, para que el que está espiritualmente ciego pueda ver. Por esta misma razón, queridos hermanos, en ocasiones las personas con menos, muchas veces con menos inteligencia o sabiduría, y no estoy despreciando a quienes son universitarios o tienen su profesión, pero la mayoría
de las personas que no tiene esas capacidades o esa sabiduría llega a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos demuestra que no es por sabiduría ni por conocimiento llegar a los pies de Cristo. Es por la obra del Espíritu Santo. Si queremos hacer discípulos para Cristo, debemos pedir que el Espíritu Santo primero nos ilumine a nosotros y también nos ayude a poder que el Espíritu Santo ilumine a las demás personas. La pregunta es, ¿estamos entendiendo lo que Dios nos habla a través de su palabra? ¿Estamos comprendiendo? No piense en los hermanitos que usted conoce, no piense en usted mismo. ¿Está entendiendo? El Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros. Por eso debemos pedir que Dios nos ilumine. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, estos ya eran cristianos. Pablo les escribe a los Corintios en el primer capítulo, mostrándole que el fundamento de su fe estaba en el amor eterno y predestinado de Dios. Pero sin embargo, le pide en otro capítulo que Dios les conceda el espíritu de sabiduría y de revelación a fin de que se iluminen los ojos de su comprensión, puedan conocer las glorias del Evangelio de Cristo. Y las glorias del Evangelio de Cristo, hermanos míos, no es que tú seas sano, que tú seas próspero. No, es que tu vida sea transformada, es que tu vida pertenezca y avance hacia la eternidad. Es que tú veas la gloria de Dios manifestada en su presencia en tu vida. Por eso como cristianos debemos orar constantemente a fin de que del Espíritu Santo de sabiduría y revelación venga a iluminar nuestros ojos. Cometemos tantas faltas, tantos errores, individualmente, a veces como iglesia, colectivamente, o tomamos malas decisiones, porque no dejamos que el Espíritu Santo nos ilumine. Y necesitamos hoy en día que el Espíritu Santo tome el control, abra nuestros ojos, saque la venda que hay en nuestros ojos. El Evangelio no es solamente cantar un día domingo, no es solamente dar un diezmo o predicar, no es solamente venir o tener ciertas actividades dentro de la iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo revele el Evangelio, que el cristianismo es que nuestra vida sea a la voluntad y al propósito. Está siendo su vida transformada. Está siendo su vida cristiana transformada todos los días. Está dando pasos de cambio. Está madurando en el Señor. O seguimos en el mismo círculo. Si seguimos en el mismo círculo, necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos revele la voluntad de Dios. Aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Es una gran responsabilidad ser discípulo del Señor. Esta era mini enseñanza sobre el Espíritu Santo y la iluminación. Vamos a hacer otro estudio y vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Porque necesitamos que hoy en día el Espíritu Santo se mueva en nuestro corazón.
Cuando digo que se mueva, no es que usted vaya a danzar y vaya a hacer un montón de cosas. No, no. Es que nuestras vidas sean transformadas con su poder. Y eso se logra cuando nosotros, mis queridos hermanos, nos humillamos ante Él. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y nos vemos en otra ocasión. Bendiciones.